Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Continuando con nuestra lectura, estamos en el libro de Primer Crónicas. Nos toca capítulo 6. Capítulo 6, ¿cierto o no? Sí, capítulo 5 ya leímos. Capítulo 5 fue un capítulo pequeño en el que dijo que los hijos de José reciben la primogenitura de Rubén. Explicamos un poco eso, el orden de la primogenitura y cómo las bendiciones del primogénito de los 12 hijos de Jacob o Israel fue perdida y fue dada al otro primogénito de otra esposa, porque estos 12 son de 4 esposas. Entonces, el primero de todos los hijos fue Rubén. Y el número décimo, fue el primer hijo de otra esposa que no había tenido, con la que no había tenido esposas, de otra esposa con la que no había tenido hijos todavía. De hecho, la esposa amada, la original, la única buscada, todas las demás esposas se las dieron por encima de su elección de Jacob o Israel. Entonces, este hijo fue José, el hijo décimo o primogénito de la esposa amada. Las bendiciones que perdió Rubén por sus propios pecados fueron dadas a José, al otro primogénito. ¿Okay? Aún así, Judá, otro de los 12 hijos, cuarto o quinto me parece, de alguna de las esposas, llega a ser poderoso en Israel. La historia de Judá es la más conocida, famosa, dramática entre todas las conocidas tribus de Israel. ¿Ok? Entonces se menciona a los de José y a los de Judá. Luego se enumera la posteridad de Rubén desde hasta el cautiverio de los cronistas, cientos de años después de David, 500, 600. ¿Ok? Eso es más o menos 400 años antes de Cristo. Los asirios llevan cautivos a los hijos de Rubén y a los de Gad y a la mitad de los de Manasés. Estos son los 3 grupos de Israel que decidieron tomar tierras a la hora de la repartición de la tierra prometida, tomar tierras al oriente del río Jordán. Bueno, estos, más o menos 1500 años, más o menos 1000 años después de esta selección de tierras, caen presos por los asirios en este lado oriente. Para ese entonces el país de Israel ya era un desastre, dividido, subdividido, en peleas internas, olvidados de Dios, que habían olvidado a Dios también, y cuánta cosa. ¿Okay? Y todo el capítulo habla de las descendencias de Rubén, la línea de Rubén. ¿Okay? A veces les fue bien porque clamaron a Dios en la batalla y les fue favorable. ¿Okay? Pero a veces fueron desleales al Dios de sus padres y se prostituyeron al seguir a los dioses de los pueblos de otras tierras. ¿Okay? Va bien, le va mal, va bien, va mal. Es la historia no solo de la descendencia de Rubén, de todo Israel. Pero el versículo 2 es lo único que menciona de Judá y de José. Son las tribus, a mi juicio, las más importantes de las 12 tribus, porque son las que recibieron de Jacob el padre, o Israel el padre, las más grandes y potentes bendiciones, donde Judá tenía todas estas promesas y José tenía todas estas promesas. Es más, cuando Rubén, el primero de todos, pierde sus bendiciones, esas bendiciones son dadas sobre José mismo, encima de todas sus bendiciones. A nadie más se le promete tantas bendiciones como estos dos. Pero la Biblia fue escrita por la línea de Judá. Judá, no por la línea de José. De la línea de José, aparentemente, según la Biblia, nada se sabe. Pero todo lo que la Biblia registra son registros hechos por los judíos, la tribu de Judá, la tribu que mantuvo preponderancia en el reinado. Cuando empezaron a aparecer los reyes, Saúl, David y todos los que van a venir después, vienen por la línea de Judá, no la línea de José.
Si seguimos la línea de José por los escritos de la Biblia, o sea, por los judíos, casi no dice nada, nada. Y eso es lo que dice el versículo 2. Aunque Judá llegó a ser poderoso entre sus hermanos, definitivamente lo fue, poderoso para bien y poderoso para mal. Y de él vino el príncipe, o sea, el Salvador Jesucristo, viene de la línea de Judá. Aún así, el derecho de primogenitura fue de José. El derecho de Rubén cayó sobre José. Derechos de primogenitura. Esos son derechos superiores a los de Judá. Pero nada sabemos, según la Biblia, de qué fue del linaje de José. O iremos viendo cuánto se sabe. ¿Ok? Eso fue el capítulo anterior. Y las descendencias, subidas y bajadas de la tribu de Rubén. Entonces hoy día leemos el capítulo 6. Este es un capítulo interminablemente largo y promete ser muy, muy pesado. Estas son genealogías. Se enumeran los hijos de Leví, ahora la tribu de Leví. Es el libro de Crónicas, ¿ok? Primer Crónicas. Los cronistas están cronando desde Abraham, todos los linajes, ¿ok? Y se desvía un poco por las ramas, luego agarra por Jacob, los 12, y empieza a describir las ramas, cada una de las 12 ramas. Ya hemos leído de varias, ahora entramos con los de Leví. Incluidos los cantores de David. David no viene de Leví, ¿no es cierto? David viene de Judá. Pero bueno, se enumeran los hijos de Leví, incluidos los cantores de David. Se mencionan las responsabilidades de Aarón y su descendencia. Esto es, los guardas del sacerdocio y la autoridad de Dios dada al hombre para actuar en el nombre de Dios en todas las ordenanzas del templo. Se señalan las ciudades levitas en las regiones de las diversas tribus. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la distribución de las tierras para las tribus a la hora de la toma de la tierra prometida, en la que tenían que erradicar a todos los nativos habitantes de esa zona, Canaán? Se les otorgó territorios a todas las tribus, menos a Leví. A Leví no se le dio nada de territorio. La responsabilidad de Leví iba a ser las funciones del templo para todo el país de Israel. Entonces se les asignaba unas ciudades especiales dentro de cada una de las regiones de las tribus. Entonces había muchas ciudades levitas esparcidas dentro de todos los territorios tribales o de las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Entonces se señalan las ciudades levitas en las regiones de las diversas tribus, por eso dice. A ver, vamos a ver qué podemos extraer de todo esto. Pareciera que nada de nada. Vamos a ver. 81 versículos, ¿ah? Podemos hacerlo rápido. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. De ahí se dividieron los tres grupos: los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Hemos hablado bastante de ellos en el libro de Números, me parece. Números, Levítico, Números, por ahí. Y los hijos de Coat: Amram e Izhar, y Hebrón y Uziel. Y los hijos de Amram, estamos yendo por el lado de Coat, Aarón y Moisés y María. Y los hijos de Aarón: Nadab y Abiú y Eleazar e Itamar. Hemos hablado bastante de ellos en su tiempo, cuando estábamos en la historia de ellos. Eleazar engendró a... ¿Dónde está Eleazar? Eleazar y los hijos de Nadab y Eleazar. Uno de ellos. Eleazar engendró a Finés. Finés engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki. Y Buki engendró a Uzi. Y Uzi engendró a Seraías. Y Seraías engendró a Merayot. Y Merayot engendró a Amarías. Y Amarías engendró a Ahitob. Okay. Aprovechando que estamos empezando, ¿cuántas generaciones vamos contando? Desde Leví, ¿ok? Gersón. No, Leví, Coat, Amram, Finés, Abisúa. Y Buki,
y Uzi, y Seraías, y Merayot, van 9, y Amarías, 10. Y Amarías engendró a Ahitob, y Ahitob a Sadoc. Estoy en el 8, ¿ya? Y Sadoc engendró a Ahimaas, 13. Ahimaas engendró a Azarías, y Azarías engendró a Johanán, van 15. Y Johanán engendró a Azarías, y el que sirvió como sacerdote en el templo que Salomón edificó a Jerusalén. Mira, 16 generaciones desde Leví. 16 generaciones y ya estamos en Salomón. ¿Así puede ser? Leví es hijo de Jacob. Leví estaba en Egipto. Leví pasó al desierto 40 años con Moisés y luego a la tierra prometida 500 años de jueces, y entonces viene los reyes, y más o menos 100 años después, no tanto, está David y Salomón. Entonces estamos hablando más o menos 550, unos 600 años desde Leví. 16 generaciones. Estamos en Salomón, 16 generaciones. ¿Eso es correcto? ¿Cuántos años por generación? A ver. 16 años, no. ¿Cuántos años dijimos? Caráspita, 600 años, ¿no? 600 años entre 16, 37 años por generación. Ok. Yo siempre he tenido pensado alrededor de 20 años por generación, pero bueno. Vamos aquí, versículo 11, 16, ¿no es cierto? Azarías. Y Azarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Ahitob, y Ahitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum, y Salum engendró a Hilcías. Vamos en 20, ¿no es cierto? 21, Hilcías engendró a Azarías engendró a Seraías. Otra vez estamos hablando homónimos, o hemos retrocedido otra vez. No creo. Y Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Van 20 generaciones, no, 25 generaciones. Ya me puedo estar equivocando. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová, 25 generaciones. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová llevó al exilio a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. ¿Ok? Estos son hitos en la historia. Acá también, este también es un hito en la historia. Y los hijos de Leví, volvimos a retroceder, Gersón, Coat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simeí. ¿Con quién habíamos empezado? Con Coat, ¿no es cierto? Con Coat. Entonces, todo esto es Coat. Y ahora entramos con Gersón. ¿Okay? Hemos ido desde Leví por Coat hasta Nabucodonosor, que destruye Jerusalén, se lleva a los judíos esclavos y a todo Israel lo esparce, etc. ¿No es cierto? Ahora parece que ahí se acaba la historia de los cronistas. Hasta ahí se sabe. Luego retrocedemos otra vez. Hemos hablado de Coat, ahora hablamos por Gersón. Los tres hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari. Ahora Gersón. Libni y Simei fueron sus hijos. Y los hijos de Coat, ya dijo esto, Amram e Izar y Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari, Mali y Musi, y estas son las familias de Leví según sus padres. Ok, entonces no se dijo más que eso. Los hijos de Merari, este es el tercero. De Gersón, otra vez. Y de Merari, en alguna parte. Ok, entonces estos no eran lo importante. Vamos a borrar ahí. Y ahora, de los hijos de Merari, estas son las familias de Leví, son según sus padres. De Gersón, ya hemos visto de Coat, ok, de Gersón, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo,
Sera, su hijo, otra vez, ¿cuántas generaciones? De Gersón, Leví y Gersón, ¿no es cierto? Libni, su hijo, Jaab, su hijo, Sima, su hijo, Joa, su hijo, van 5. Ido, su hijo, Sera, su hijo, Geatrai, su hijo, los hijos de Coat, ahí nomás, 8. Otra vez los hijos de Coat, ¿por qué? Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Elcana, su hijo, Ebiasaf, su hijo, y Asir, su hijo. De Coat, ¿de quién habíamos dicho al inicio? De Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Amram, o sea, de Coat siguieron la línea de Amram. Ahora está siguiéndose la línea de Aminadab, que estaba, ni siquiera está mencionado. Será de otra esposa. De Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Elcana, su hijo, Ebiasaf, su hijo, y Asir, su hijo, Tahat, su hijo, Uriel, su hijo, Uzías, su hijo, y Saúl, su hijo. Y los hijos de Elcana, Amasai y Ahimot. Con respecto al Elcana, los hijos de Elcana, Sofai y su hijo, Nahat, su hijo. No, Sofai, su hijo, Nahat, su hijo, Eliab, su hijo, Jeroam, su hijo, Elcana, su hijo, esto parece trabalenguas. Y los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Los hijos de Merari, aquí están por el lado de Merari, ¿no es cierto? Mali, Libni, su hijo, Simei, su hijo, Usa, su hijo, Simea, su hijo, Aguía, su hijo, Asaías, su hijo, y estos son los que David puso a cargo del servicio del canto de la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo. ¿Ok? Otro hito histórico. Estos son los hijos de David. Estos son los hijos que David puso a cargo del servicio del canto, los cantores. Entonces los cantores sí eran levitas de la línea de Merari. ¿Ok? Muy bien. Y servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después se mantuvieron en su ministerio según su costumbre. Esto es importante, ¿no? Entonces había un coro de los meraritas. ¿Ok? Sirvieron en el tabernáculo, este templo temporal que ha existido por más de 500 años. Mucho más, desde Moisés en los viajes hasta los jueces, 500 años en la tierra prometida, todo lo que es Israel. Y David quiso hacer un templo, ya veremos eso, pero Dios le dice no, tu hijo Salomón va a hacer el templo. Cuando se hizo el templo, el gran templo de Salomón, estos cantores levitas asignados de la línea de Merari también procedieron a continuar sus funciones, su ministerio según su costumbre en el templo de Jerusalén que había hecho Salomón, hijo de David, y estamos ahí. Estos son los que servían con sus hijos, de los coatitas, Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel. Ok, no solo eran, por lo visto, los meraritas, eran los coatitas. Yo acá estoy leyendo, esto es historia y tengo que pasarla, ok, no es fácil. Hemos pasado muchos episodios difíciles de leer y sostener el contexto. Por eso marco los elementos de contexto, que nos señalan algunos hitos en el tiempo como para ver qué está pasando, en que si no terminamos una sopa de letras que no entendemos nada, ni nos edifica en nada. Y estos son los hijos de Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Hemos ido al revés ahora, ¿no es cierto? Hijo de es quien es el padre, ¿no? Y estos son los que cantaron los coatitas, Emán el cantor, hijo de. Entonces empezamos para atrás. Hijo de Samuel, hijo del Cana. Y hemos retrocedido hasta el mismísimo Jacob. Supongo que hay algún estilo de redacción
escritura aquí plasmado, admirable supongo, históricamente en estos cronistas. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, es decir, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basías, otra vez en el retroceso, Basías, hijo de Malquías, hijo de Edni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví, hijo de Israel, ¿no es cierto? Y los hijos de Merari y sus hermanos estaban a la mano izquierda, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluk, hijo de Abasías, hijo de Amasías, Hasabías, Amasías y Elías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. ¿Ok? Entonces, por Gersón, vamos a ver una línea azul, y su hermano Asaf, que está a la mano derecha, Asaf, en 1 Crónicas 25, mira, estamos en el capítulo 6 y acá menciona a Asaf con un llamado a 1 Crónicas 25. Entonces, estos personajes son importantes, por esto se mencionan, ¿no es cierto? Y su hermano Asaf, ¡pum!, de Leví. ¿Ok? Luego, y estos son los que servían de los hijos de los coatitas. Emán, de los hijos de Israel, de Coat, ¿no es cierto? Y Asaf, su hermano, también de Gersón. Ok, entonces, esto de acá vamos a pintarlo así. Entonces, uno viene de Coat, el otro viene de Gersón y el otro viene de Merari. Y los hijos de Merari y sus hermanos estaban a la mano izquierda. Es Etán, hijo de Kisi, hasta Leví. Y esto será otro color. Digamos así. Pero tenemos 3 cantores mencionados acá. No sé si son los cantores o simplemente los que ejercen su ministerio en el templo de Salomón. Pero cuando los mencionan es importante para los que lo escriben porque estos son conocidos. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo servicio del tabernáculo de la casa de Dios. ¿Ok? Esto es estándar. Los levitas, todo servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Pero Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso. Y fueron puestos sobre toda la obra del lugar santísimo, y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Estamos leyendo instrucciones que se dieron en la época de Moisés, cuando se determinaban las funciones del templo, el templo errante del desierto, 40 años que viajaron desde que salieron de Egipto. Y los hijos de Aarón son estos: Eleazar, su hijo Finés, su hijo Abisúa, su hijo... venimos otra vez para abajo. Me parece totalmente redundante, pero aquí está. Buki, su hijo, Uzi, su hijo Seaías, su hijo Merayot, ya hemos leído todo esto. Su hijo Amarías, su hijo Agitob, su hijo Sadok, su hijo Ahimaas, su hijo. Y estas son sus habitaciones conforme a sus campamentos en sus territorios. Las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó la primera suerte. Tirando la suerte, ¿no es cierto? Les dieron pues, ahora ya, se acabaron los hijos, ahora empezamos con los territorios. Estamos a la mitad, 54 de ¿cuántos? 80. Ahora empezamos con los territorios. Los coatitas, ok, y estas son las habitaciones, conforme a sus campamentos, la de los hijos de Aarón, familia de los coatitas, ok, coatitas. Porque a ellos les tocó la primera suerte. Les dieron pues Hebrón en la tierra de Judá y sus campamentos alrededor de ella. Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón dieron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón y Libna con sus campos, y Jatir y Estemoa con sus campos. Las ciudades de refugio eran estos lugares asignados como neutros. Si es que alguien cometía un crimen, no voy a decir pecado ni transgresión, sino un crimen del cual había un proceso judicial, pero
para evitar la venganza del victimado, sea la familia del muerto, si es que hubo un crimen de asesinato, para evitar las venganzas y las tomadas de cuentas particulares antes que el juicio del juez venga, el acusado podía huir a una de estas ciudades de refugio, donde estaba establecido que allí no se iba a tomar venganza de nada, de nadie, hasta que ocurra su juicio. ¿Ok? Hatir y Estemoa con sus campos. Ciudades de refugio, ¿no es cierto? Ciudades de refugio. Ilén en sus campos, Debir en sus campos, con sus campos, y Asán con sus campos, y Bet-Semes con sus campos. De la tribu de Benjamín, Jeba con sus campos, y Alemet con sus campos, y Anatot con sus campos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades, repartidas según sus familias. Para los coatitas, descendientes de Leví, sacerdotes del templo, ciudades asignadas entre la tribu de Benjamín. ¿Okay? Y por acá en la tribu de la tierra de Judá. ¿Okay? En la tierra de Judá. En la tierra de Judá, marquemos ahí. Acá en la tierra y de la tribu de Benjamín. Estamos ahí. Y de la tribu de Benjamín, Jeba de sus campos, Alemet con sus campos, Anatot con sus campos. Todas las ciudades fueron 13 ciudades, repartidas según sus familias. A los hijos de Coat, estamos en el 61, que quedaron con la familia de esa tribu, a los hijos de Coat, que quedaron de la familia de esa tribu, dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. ¿Ok? Los coatitas que quedaron, 10 ciudades más de la tribu de Manasés. Y a los hijos de Gersón, la otra línea de Leví, Coat, Gersón, Merari, ¿no es cierto? Según sus familias dieron las tribus de Isaacar, ahí está, la tribu de Isaacar, y la tribu de Aser, y la tribu de Neftalí, y la tribu de Manasés, en Basán, 13 ciudades. ¿Ok? A los de Gersón, esas tribus dieron 13 ciudades. Aunque tal vez esto debería ser con otro color, ¿no es cierto? Vamos a borrar. Y vamos a borrar. Ya, entonces de los hijos de Gersón, la otra línea de los levitas, según sus familias, dieron de la tribu de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés, en Basán, la zona de Basán, 13 ciudades. Y los hijos de Merari, ahí está el otro grupo, según sus familias, de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, les dieron por suerte 12 ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas ciudades con sus campos. Y dieron por suerte de las tribus de los hijos de Judá y de las tribus de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín las ciudades que nombraron por sus nombres. Todo lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Y a las familias de los hijos de Coat dieron ciudades del territorio de la tribu de Efraín. Y les dieron las ciudades de refugio, Siquem con sus campos en los montes de Efraín y Geser con sus campos. Ya tendría que hacer una pizarra con un diagrama de qué, dónde, cuándo, quiénes, de dónde, para qué. ¿Okay? Ya se me está haciendo sopa. El tema es un recuento histórico escrito de la repartición de las zonas por familias de las ciudades especiales asignadas para los levitas, de las 3 familias de los levitas, coatitas, gersonitas y meraritas, y todas sus líneas, y en qué tribus reciben ciudades, y cuántas ciudades, y qué ciudades. Y ya, voy a simplemente continuar. Perdona mi incapacidad de análisis, ¿cuál es la palabra? ¿Secular? No voy a entrar en eso. 68. Y Jocmeán con sus campos, y Bet-Jorón con sus campos, y Ajalón con sus campos, y Hat-Rimón con sus campos. Y de la media tribu de Manasés, que estaban al oriente del Jordán, Aner con sus campos, y Bileam con sus campos, para los que quedaron de la familia de los hijos de Coat. Y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus campos, y Astarot con sus campos.
Y de la tribu de Isaacar, Cedes con sus campos, Daberat con sus campos, y Ramot con sus campos, y Anem con sus campos. Y de la tribu de Aser, Masal con sus campos, y Abdón con sus campos. Y Judoc con sus campos, y Rehob con sus campos. Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus campos, y Amón con sus campos, y Kiriataim con sus campos. A los hijos de Merari, que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón Rimón con sus campos, y Tabor con sus campos. Esto es un ejercicio de lengua. Y del otro lado del Jordán, frente a Jericó, ya al lado occidental, perdón, estoy mal. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus campos, y Jasa con sus campos. Yo pensé que toda esta zona de la media tribu de Manasés y Rubén y otros estaban al oriente ya, y acá también, y del otro lado del Jordán al oriente. Entonces yo estaba mal. No me preocupa mucho, ¿ok? Kademot con sus campos y Mefaat con sus campos, y de la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus campos, y Mahanaim con sus campos, y Hezbón con sus campos, y Hazer con sus campos. Y se acabó. He tratado de hacerlo rápido. No hay nada más que registros históricos aquí, de líneas familiares respecto a Leví y los sacerdotes, algunos hitos en el tiempo respecto al templo de Salomón y hasta la invasión de Nabucodonosor, cientos de años después. Y los hijos de, y los hijos de, y los hijos de. ¿Ok? Y vamos en generaciones tanto hacia abajo como hacia arriba. No sé por qué. Luego entramos a... estos son los que servían, los cantores, etc. Hijos de, hijos de, hijos de... hasta acá, hasta los 50. Luego entramos a los territorios que estas familias y descendencias y linajes de Leví por las tres ramas ocupan entre todas las tribus de Israel. Y tenemos tierras y tierras y tierras y tierras y tierras que tales tribus asignaron a tal linaje de Leví, que tales otras tribus asignaron a tal otro linaje de Leví, Gersón, Coat, Merari, hasta el final. No hay más. ¿Okay? Un capítulo de esos que frustra gente, ¿no es cierto? Pero hay muchos de ellos, hemos pasado muchos ya, habrán muchos más. Y así es la lectura de este libro. Este libro, hacer historia con este libro debe ser una labor de toda la vida, no poco fascinante, ¿no es cierto? Muy bien, ese fue el capítulo 6 y tengo ganas de acercarme al capítulo 10, porque hasta el 9 vamos a ver así, registros. ¿Ok? Entonces ya estamos en el 6 de Primer Crónicas. Y aquí cierro este capítulo, nos vemos en el próximo episodio.